Hoy vamos a estar con Juan Cruz. Juan Cruz nos va a introducir en el mundo del kayak de travesía. Él es profe de educación física, guía de trekking en cordillera. Hace unos 10 años aproximadamente que se dedica al kayak de travesía. Es instructor de EAM y además es el dueño de Ribus Kayaks. Ahí está, creo que se vio bastante bien, un poquito cortado, pero zafó, por lo menos en mi compu se vio bien. La mía bastante bien y el horario es crítico para las redes. Bueno, qué ganas de estar ahí, ahora me dieron ganas de irme. Olvídate, me ganas loca, con este frío y todo meto la pata ahí. Sí, hoy estuvo lindo el día, si estamos en cuarentena no puede ser, estaría en el kayak. Bueno, la idea de que vean el videito también era para que vean de qué tipo de kayak estamos hablando. Sí, hay mucha gente que no sabe bien estas distintas modalidades del kayak, ¿sí? La mayoría de la gente conoce los que se llaman en realidad Sit on Top, más allá de que hay una marca que se llama Sit on Top, son estos de plástico bastante abiertos, bastante anchos, ¿sí? Que en muchos lugares de alquiler, al turismo están porque justamente son muy sencillos de utilizar, son prácticamente involcables y son más que nada recreativos, ¿sí? Tienen algunos modelos para hacer travesía, pero no tienen buena navegación, ¿sí? Nosotros nos vamos a basar en el tipo de kayak que vieron, ¿sí? En las imágenes, que son kayaks cerrados, ¿sí? Generalmente tienen tambuchos, obviamente, para poder cargarles los distintos implementos para la travesía, y en el caso nosotros generalmente utilizamos kayaks de fibra, la mayoría son de fibra, pero hoy están apareciendo muchos rotomoldeados, que son estos de plástico, que la gente comúnmente le dice plástico, pero son iguales, cerrados, donde uno se mete adentro del kayak, las piernas van cubiertas, ¿sí? Está dentro del kayak, y bueno, tienen otro tipo de navegabilidad, ¿no? Son mucho más, para mi gusto, mucho más divertidos, y son mucho más lindos a la hora de navegar, porque mantienen un rumbo mucho más estable, un rumbo, o sea, una dirección, ¿sí? Nosotros cuando remamos, no parece que vamos en un fuentón como con los otros y que nos vamos yendo de un lado para el otro, sino que podemos mantener una línea recta y una velocidad mucho más interesante, que nos permite incluso realizar mayor cantidad de kilómetros, ¿sí? Por ejemplo, con un kayak de los que comúnmente conocemos, los Sit on Top, si yo tengo que hacer 15 kilómetros, la realidad es que vuelvo muerto, ¿sí? De renegar y de cansado de palear. Con un kayak de travesía se puede hacer muchísimos más kilómetros y bueno, nada, es mucho más divertido, más interesante. Obviamente también navegan mucho mejor porque son mucho más angostos. Entonces, al ser el ancho del kayak se llama manga, ¿no? Manga, el ancho, y el largo del kayak se llama eslora. Al ser kayaks más largos y más angostos, son un poco más inestables, diría bastante más inestables. Entonces, bueno, ahí tiene que ya existir un manejo, ¿sí? Del kayak, del equilibrio y de ciertas maniobras, un poco más interesante que a la hora de subirse a un kayak Sit on Top, ¿sí? Les voy a ir compartiendo, ¿sí? Para que vayamos
teniendo en cuenta más o menos por los ejes que va a ir transitando la charla. La idea es que me vayan cortando, haciendo preguntas o acotando, ¿sí? Para enriquecernos entre todos un poco más. Vamos a pasar por estos 3 ejes, ¿sí? Son los que estuvimos pensando para esta charla, que son bastante generales, ¿sí? Para alguien de iniciación, que es cómo dar estos primeros pasos, o sea, desde, no sé, tuvimos esta charla, me enteré de este tipo de kayak, me gustaría remar en este tipo de kayak, pero no sé nada o alguna que otra vez alquilé. Entonces, ¿cómo sería el paso a paso? Después, el equipo básico necesario, ¿sí? Y los elementos de seguridad que necesitamos a la hora de realizar travesías, ¿sí? O incluso a veces sin ser una travesía, salgo un día, varias horas, bueno, hay elementos que sí o sí tengo que tener, ¿sí? Y de hecho tener en cuenta a la hora de cuando voy a alquilar un kayak, si me los proveen o no, y si los tengo que conseguir yo, o me los provee el mismo renta, ¿no? Y después lo que tiene que ver en términos generales con navegación y precauciones, ¿sí? Que tiene que ver tanto con cuestiones a nivel climatológicas y del río, ¿sí? Y también con cuestiones personales, del dominio de uno sobre el kayak y de los terceros, que a veces es lo más difícil de dominar, más en el río, que hoy en día está muy concurrido. Vamos a charlar un poquito basándonos, que todos tenemos acá bastante cerca del delta, pero realmente todo esto es aplicable a cualquier zona costera, a cualquier zona que haya aguas. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Sí? Se escucha, se escucha. Oya, gracias. Y bueno, y sin meternos en lo que tiene que ver ya, que es muchísimo más avanzado, con el kayak en el mar, ¿sí? Y travesías de larga duración. Ahí hablando de eso, acá el amigo Gustavo nos pregunta, o te pregunta en realidad, si son solo para ríos tranquilos los kayaks de travesía. No, en realidad no. A ver, hay varios tipos de disciplinas, ¿sí? La realidad es que en el mar, que no es tranquilo, ¿sí? Que hay grandes oleajes y todo, se puede navegar tranquilamente con kayak de travesía, pero también hay otro tipo de kayak que son los de aguas blancas, que los conocen por ahí, son más cortitos, son los que navegan por los rápidos, que se tiran por ríos de montaña, ahí sí es otro tipo de kayak, no son estos kayaks, porque con estos sería imposible, son unos kayaks más cortitos, ¿sí? No son de fibra, porque si no se rompería en cada golpe con cualquier roca, cualquier roce contra el fondo. Y también existen los kayaks que se usan en el mar, que son bastante parecidos a los de aguas blancas, que son también bastante cortitos, que son para surfear olas, ¿sí? Para hacer piruetas y demás. Pero bueno, o sea, sin meternos en lo que es ríos o sea, rápidos, ríos de montaña, con este tipo de kayak de travesía nos podemos meter en todo el resto de los lugares. De hecho, hay grandes travesías, han dado la vuelta a Sudamérica en kayak, la vuelta a Australia, ¿sí? La vuelta a África. Imagínense todo cruzando por mares bastante bravos, ¿sí? Así que bueno, ahí va pasando. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? ¿Está todo ok? En compu sí, por ahora Buenísimo. vamos bien. Bueno, a la hora de ver esto de los primeros pasos, yo hice unos como apuntes bastante sencillos de cómo creemos nosotros que deberían ser este avance, ¿sí? Desde no conozco nada o solo me subí a un sitio on top a quiero realmente hacer travesías con mi propio equipo. Lo más recomendable es primero empezar haciendo excursiones con guías, pagando guiadas, ¿sí? Con kayak de travesía, justamente, no con los sit on top, asegurarse que me van a dar un kayak de travesía, porque muchas veces, bueno, uno por ahí ya armó la guiada cuando contrata y llega y uno no preguntó qué tipo de kayak va a remar. Asegurarse de que va a remar en kayak de travesía, y está bueno que si uno realmente quiere meterse un poco más, empezar a indagar con el guía y tratar de que nos vayan tirando tips, porque obviamente donde voy a alquilar, en no todos los lugares
se basan en lo mismo. Algunos son solo turísticos, algunos tienen un poco más de capacitación, y directamente hay lugares que es 100% capacitación. La idea es empezar a adaptarse, ¿sí? Empezar a ganar con el equilibrio arriba del kayak, empezar yo digo, a hacerse uno con el agua, ¿no? A uno ser parte del medio y no empezar a luchar contra el medio. Al principio se pone bastante inestable y uno cree que moviendo el cuerpo lo estabiliza, y ahí es donde, al agua. Recuerden siempre que es un deporte de agua, es un deporte mojado, donde darse vuelta no tiene ningún tipo de problema, y si me doy vuelta, el guía, o si yo ya estoy más avanzado yo, sabré vaciar el kayak, volverme a subir, y poder hacer de esa experiencia igual una linda experiencia. Obviamente, si yo voy a arrancar, dejo de compartir un cachito así nos vemos en las caras. Si yo estoy arrancando y nunca me subí a nada, y yo recomiendo que no me voy a arrancar ahora, no sé, en julio, me voy a pagar una guiada de kayak, porque es muy posible que me dé vuelta y la pase fulero. Entonces, generalmente, a partir de septiembre ya empieza a estar un poco más cálido, y bueno, y llama más también la atención empezar a ir al río. Entonces decíamos, la idea es tener una primera experiencia, un primer acercamiento con alguien que sepa muchísimo más que uno, o sea, digo que el que va a contratar, y empezar a hacer sus primeros pasos, sus primeras maniobras básicas, ¿sí? Hacia adelante, hacia atrás, los giros hacia uno y otro lado, frenajes, y empezar a ganar esto de la estabilidad. No todos los kayaks son iguales, no porque yo ya haya andado en un kayak de travesía, voy a cualquiera y estoy perfecto, ¿sí? Ahora después cuando veamos kayaks, vamos a ver que hay distintos tipos de cascos, distintos tipos de manga, o sea, de ancho del kayak, y todo eso me va a cambiar. Como en cualquier deporte, es un camino de ida. Uno arranca y se va metiendo, y cada vez se va especificando más y le va gustando más un cierto tipo de navegación u otra. Hay gente que le gusta más ríos mucho más tranquilos, angostos y demás, y hay algunos que le gusta, no, o sea, le gusta el oleaje, le gusta el cachengue, y ir ahí luchando un poco contra la marejada. Entonces, después de estos primeras salidas, ¿sí? Lo que nos va, ahí les comparto de vuelta, ahí va. Si queremos seguir avanzando, está bueno, antes de pasar a alquilar un kayak por cuenta propia, es hacer algún curso, ¿sí? Cursos básicos. Hay varias veces que por ahí hay gente que en un mes se mete 2, 3, 4 cursos, ¿sí? Desde básico hasta avanzado. La verdad que en lo personal creo que no es lo mejor. Por ahí lo mejor es hacer un curso básico, darle un tiempo, ¿sí? de práctica, de ir alquilando y paleando y metiéndose un poco más en el agua y en el río, y darle, para después poder hacer un curso intermedio y uno avanzado. Porque justamente haciendo un proceso lento voy a llegar de mejor forma, ¿sí? De nada sirve hacer los 3 cursos juntos o bastante pegaditos, y en realidad hice los cursos, me acuerdo de las maniobras, tengo un poco la teoría, pero el cuerpo y la mente necesitan hacerse uno con el kayak, ¿sí? A ver, recuerden que no es que nos arrepentimos, ay, me salió mal tal cosa, me quedo parado en el lugar. No, estoy flotando en el medio del agua, ¿sí? Así que bueno, la cuestión es ir de a poco. Cuando ya pasamos por los cursos y creemos que tenemos la capacidad para empezar a navegar un poquito por la nuestra, que por ahí queremos empezar a dar los primeros pasos realmente solos, por así decir, nunca es recomendable ir a alquilar un equipo e irse solo, ¿sí? De hecho, en realidad, ningún deporte en la naturaleza, lo más recomendable es hacerlo solo. Siempre que uno va a un ámbito agreste, está bueno hacerlo de más de a uno. Y ni hablar al principio, tratar de alquilar el equipo, pero hacerlo en grupo, ¿sí? Con alguien o con un grupo más idóneo que lo que sea uno, para que lo puedan ayudar, corregir, pulir un poco algunas cuestiones de la técnica, empezar a
probar, ¿sí?, ciertas cuestiones que tienen que ver con las maniobras, empezar a balancearme un poco más, a apoyarme un poco más, a sentir un poco más el kayak. A medida que me voy sintiendo seguro, le voy metiendo un poco más de picante, justamente porque, a ver, hay gente que dice, no, déjame así, yo así estoy bien, pero no está bueno, ¿sí? Porque en el momento que te venga una recontra ola de, no sé, una lancha pasajera, o que se levantó una sudestada en un lugar que se levantó de repente y no te agarró, ¿qué vas a hacer? No te podés Juan, poner a llorar y que te vengan a buscar en helicóptero. claro. Sí, Gaby. ¿Hay una edad mínima para empezar con un curso o una edad máxima? O sea, si yo quiero ir con mi familia a hacer la actividad, ¿cuánto me tengo que capacitar? ¿O cómo Si vas, sería la actividad para hacerla con la familia? Eso pregunta Gustavo. mirá, si vas a hacer la actividad de forma recreativa, ir y alquilar, o sea, pagar una excursión, lógicamente va a depender mucho del lugar donde vayas a alquilar, porque también tiene que ver un tema de responsabilidades, ¿sí? Hay gente que no va a querer que vos vayas con un chico de, no sé, 10 años, ¿sí? La realidad es que edad mínima, como en todo deporte, va a depender mucho del equipo, ¿sí? Yo recuerdo, yo empecé a los 10, 11 años, ¿sí? Y lo que hacían directamente, el kayak te queda gigante, ¿sí? Pero lo podés gobernar tranquilamente y te vas adaptando muy bien. Por ahí no arrancás con un kayak de travesía neto, que es un poco más pesado y más largo y más difícil de dominar, pero tenés un montón de kayak. Es más, si vos vas a la isla, hay chicos muy chiquititos, de 7, 8 años, que se suben a kayak slalom, que son eran los viejos kayak de río. Seba lo debe conocer, ahí Bachi también, bastante, parecen un zapatito, ¿sí?, que no te das vuelta nunca, y en la isla lo utilizan bastante para ir de un lugar al otro. Y la realidad que esto de empezar a subirse y a tener las nociones básicas, los chicos los hacen súper rápido. Vos pensás que en los clubes del Tigre, a los 13, 14 años ya están compitiendo, ¿sí? Estamos hablando de que esos chicos llegan a los 16 años hechos un avión. Así que depende mucho también del acervo motor, o sea, de la capacidad motriz que tenga cada uno, ¿sí? Y en familia no solo se puede hacer, sino que es una actividad súper, súper linda para compartir. Porque así como podemos, como en muchas actividades, podemos irnos a intentar hacer travesías duras, largas y demás, también podemos pasarla todo el día haciendo pocos kilómetros, transitando ríos que son hermosos y estando a 2 pasos de la ciudad, porque estamos sacando más, vamos a poder vivir toda una tarde, todo un día de esparcimiento y conectarnos con la naturaleza de una manera increíble. El Delta tiene esa posibilidad, esa capacidad, ¿sí?, que puedo ir al centro de la movida del Delta y estar en pleno lío de lanchas, o agarrar un arroyito, alejarme un poco para otro lado y estar casi en el medio de la nada, y a veces casi hasta solo, ¿sí? Ni hablar en otoño o en primavera, que la gente tanto no sale. Y lo que puede conectar un niño o una familia entera en esas horas es increíble. La verdad que, más allá de que a mí me guste, cualquier persona que va y lo hace, a nadie no le gusta. Por ahí le puede parecer más difícil o no, pero todo el mundo le gusta, ¿sí? Ah, pero por ahí a ver si entendí bien. Para un adulto sí se puede iniciar en la actividad en un kayak de travesía, pero para un niño por ahí menor de 10 años, por ahí es recomendable otro tipo de kayak. Exacto, exacto. Un kayak de travesía yo arrancaría a partir de los 12, ¿sí? Pero bueno, se puede meter en un kayak igual. A ver, ahora vamos a ver, kayak hay un montón de tipos. La idea, incluso cuando son muy chicos, lo mejor es meterte en doble. Ir padre e hijo, madre e hijo, en un kayak doble, donde el niño puede ir un poco más relajado, disfrutando y simplemente tocando la pala y jorobando ahí un poquito, jugando un poquito, y el que hace el real trabajo es el padre. De hecho, mi hijo tiene 5 años recién cumplido y lo estaba por llevar antes de la cuarentena, y bueno, ahora estoy esperando que termine la cuarentena.
Pero siempre, obviamente, con cierta tutoría, ciertas capacidades y demás. Yo porque es mi hijo y yo conozco el bote y demás. ¿Sí? Y edad adulta, a ver, cualquier edad. Depende de la capacidad, como le decía, motriz de cada uno. Hay gente muy grande que empieza a descubrir estas actividades y se copan, y gente de por ahí 50, 60 años que nunca remó y se mete y va bárbaro. De hecho, nosotros en el verano tuvimos uno de los clientes que vino, tenía 64 por ahí más o menos. Y se fue fascinado, y la primera vez que se metía en un kayak de travesía y no lo podía creer. Y hay gente, de hecho, que sigue en la actividad. Bueno, para seguir con el Sí, hilo. no. Hablábamos de, bueno, alquilar equipo con un grupo idóneo, con alguien que sepa un poquito más, que me vaya ayudando, que me vaya, por más que no sea un curso, que me vaya tirando tips, enseñando ciertas técnicas, ¿sí? Siempre, como en cualquier actividad, vamos a aprender hasta el último día. ¿Ustedes están viendo acá el PowerPoint? No, no está saliendo el Power, Juan. A ver. Bueno, ahora estoy teniendo problemitas técnicos. A ver, ahí. Estoy pudiendo compartir. Ahora. Acá Laura nos dice que su madre tuvo su primera experiencia a los 9 años. Sí, tranquilamente. Hoy por una cuestión lógica y que está bien, de responsabilidades, de seguros y de todo, los lugares donde se alquilan kayak y dan cursos, tratamos de prevenirnos mucho más. Pero antes, que era todo mucho más, por así decir, a la que te criaste, la realidad que en cualquier lado te prestaban un kayak, alquilabas y salías. Después, para seguir avanzando, ya podemos plantear salidas del día entero en grupo. Que hablo del día entero, de remar el día entero, ¿sí? Donde uno ya, con un poco más de conocimiento, puede animarse, ¿sí? A ir un poco más lejos, a meterse en algún otro tipo de ríos, ¿sí? A hacer travesías de más de 15 kilómetros, 20, que bueno, al principio obviamente no es recomendable, porque todavía no tenemos tanto ese timing del cansancio, los brazos, la cintura, que las piernas se me duermen, que la comodidad en el kayak. Al principio uno va tenso, apretándose contra todo, y se le Claro, duermen las piernas, la columna, la cola. justo Daniel nos pregunta, te pregunta ahora, ¿cómo se hace para mitigar el dolor de espalda o cuando se duermen las piernas? La realidad que bueno, voy cortando, entro y salgo. La realidad que las piernas, ¿sí? Al principio se contracturan y se duermen bastante porque uno, por ahí por los nervios, va clavado haciendo fuerza contra el hincapié, la rodilla pegada contra el cockpit y demás. Pero la realidad que cuando uno le entra a tomar el tiempo y se hace uno con el bote, no hace falta ir todo el tiempo estando trabado con las rodillas, ¿sí? Va empezando a relajarse, le da la capacidad del equilibrio para empezar a mover las piernas dentro del kayak, estirarlas, ¿sí? Cambiarlas de posición. De hecho, bueno, acá veo varios que han hecho kayak de travesía. No sé, yo, Seba, Bachi, alguno más que veo por ahí, hemos pasado, no sé, 12, 13, 14 horas arriba de un kayak, y no te voy a decir que es la panacea, pero vas. Imagínate que si podés mantenerte 13 horas sin salir del cockpit, se puede. Es como la bici cuando arranca y dicen, che, pero se me duerme la cola, se me duermen los genitales, ¿cómo hago? Un poquito es meterle pila al asiento, meterle en la bici, ¿no? Meterle pila a la calza y demás, y otro poquito es acostumbrarse. En el kayak lo mismo. Yo en mi kayak personal lo tengo recontratuneado el asiento, mi cockpit, ¿sí? Que uno lo va compensando de distintos lados con goma eva, ¿sí? Con goma eva de distintas densidades, con la riñonera que calce un poco mejor, que le ajuste, ¿sí? A la posición indicada. Por eso digo que uno llega a poder remar más cantidad de horas cuando va conociendo
todas esas cositas que tiene que ir mejorando de su propio kayak o del kayak que consiga alquilar. Es decir, bueno, seguramente si alquilo, la riñonera por ahí está media vencida, entonces sé que me puedo llevar algún pedacito de goma eva para poner en la riñonera, ¿sí? O que seguramente tenga, no sé, en el lado interno del cockpit un poquito de la fibra gastada, porque es un kayak bastante más paleado que si yo tuviese el mío personal, entonces me puedo llevar para apoyar la rodilla. La posición es una, pero uno le va encontrando todas estas pequeñas cositas para irlo mejorando, ¿sí? De hecho, sigue pasando el tiempo y uno le sigue mejorando cosas. Y te subís a otro kayak, probás otro kayak y te gusta algo de ese otro kayak, pero te quedas con el tuyo porque te gusta otra cosa. Como todo deporte, como toda actividad. Yo lo comparo mucho con la bicicleta porque la bici también es muy personal. Uno se baja de la bici y se sube a otra y le encuentra todo distinto. La geometría, los puños, bueno, esto es exactamente lo mismo. Lo mismo que la pala, ¿sí? Pero bueno, al principio por ahora estamos todavía alquilando, digamos, ¿no? Alquilando kayak, entonces nos tenemos que ir adaptando un poquito a lo que hay, ¿sí? La idea no es sufrir, es siempre que sea relajante. Si yo sufro hoy, mañana no puedo remar, o porque me contracturé, o porque me salió un moretón en la espalda, que mañana no voy a poder remar, ¿sí? Una vez que pasamos esta etapa, ¿sí? Que a veces pasa incluso todo un verano en esta etapa, que uno va de a poquito cuando tiene tiempo y sale, ya podemos empezar a intentar de hacer salidas de un día entero remando mayor cantidad de kilómetros o de más de un día, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Para remar más de un día, aparte de que tengo que estar recontra adaptado al kayak, generalmente ya uno no alquila kayak, sino ya uno en esa etapa se compró su propio equipo, y tiene que tener otro montón de cosas en cuenta, que va a ser más que nada, por ejemplo, el peso, porque voy a tener que llevar equipo de acampe, o muda de ropa, o no sé, por ejemplo, calentador si me voy a un lugar agreste. Entonces le entro a meter kilos al kayak, donde depende del kayak, no todos se comportan igual con peso. Hay kayaks que le agrego peso y navegan todavía mejor, y hay kayaks que le agrego peso y me pongo por ahí incómodo. Entonces, justamente para llegar a ese punto, uno tiene que ir rodando. Y sobre todo lo comento porque muchos los que están acá hacen trekking, tienen experiencia en montaña. Lo mejor, saben que es ir de a poco. Cuando queremos avanzar mucho y hacer algo más de lo que en realidad nos da el cuero, ¿sí? A nivel físico o técnico, terminamos sufriendo, padeciéndola en el mejor de los casos. En el peor de los casos, a veces podemos llegar a terminar en alguna situación un poquito más complicada. Y no queremos eso, y menos en un medio acuático, ¿sí? Donde cualquier cuestión pasa a ser un poquito más complicada, ¿sí? Entonces, en el kayak sobre todo, paso a paso, sin apuro, sin volverse loco, y lo que tiene de bueno, que es en general, cuando uno empieza a remar, una comunidad bastante buena onda, relajada. Uno va a ir remando, se cruza con alguien, se saluda aunque no se conozca, si te pasa algo te van a ayudar. En general en la isla es así, porque todo el mundo sabe que, a ver, no estás acá en la calle, te quedaste con el auto y si no puedes cambiar la rueda, llamás al auxilio. En la isla, desde el que anda en lancha hasta el que anda en el bote más chiquitito, si te pasa algo te va a tratar de ayudar porque sabés que estás medio suelto, medio solo, medio a la deriva, digamos. Así que eso está bueno. Sí, Gaby. Acá, Daniel, tengo dos preguntas. Daniel nos cuenta que remó, supongo que en el dique de Potrerillos de Mendoza, y que el profe lo hacía dar vueltas en el kayak y rápido, o remar de un lado a otro. Que le dio miedo cuando te das vuelta con el kayak. ¿Y cómo haces para que el físico, para remar rápido, para los brazos, que te den los brazos? La realidad no sé bien en qué contexto lo hacían hacer eso. O sea, desconozco el contexto en el que estaba, pero a ver, yo nunca haría remar rápido a alguien que recién inicia, porque justamente no tiene la técnica de remada, y por más que sea el más entrenado y con mayor físico del planeta, se va a cansar mucho más porque no tiene una técnica de remada, no estamos hablando de una super técnica, una técnica medianamente
que logre un balance entre fuerza y avance, ¿sí? Entonces va a estar desperdiciando un montón de energía, ¿no? Yo particularmente no lo veo lógico, a no ser, no sé, que se venga una tormenta, algo muy excesivo que de última yo lo ayudaría con un remolque, no lo haría matar remándose, que le va a agarrar o bronca o miedo a la actividad. Claro, Y él hay que vuelve. evitar eso. ¿Cómo? No, que hay que evitar eso, tenerle miedo a la actividad, digamos, que sea contraproducente un inicio brusco. Exacto, por eso yo hay que ir muy de a poco, que los kayaks que uso primero sean recontraestables, no querer subirme al más lindo, más angostito, porque después pongo el pie y me di vuelta, y ahí empiezo a tener una experiencia frustrante. Y aunque no tenga miedo al agua y sepa nadar, y tengo el chaleco que me va a ayudar y todo, ya empiezo a estar mucho más tenso. Y si estoy tenso, no puedo mantener bien el equilibrio, empezar a generar una remada suelta. Entonces, yo no haría esto que me comentaba del dique de Potrerillos. Y el darse vuelta, hay como un mito, ¿sí? Que si tengo el cubrecockpit puesto, que es esa como pollerita que le llaman algunos, ¿sí? Que me agarra al kayak, me doy vuelta, queda el kayak arriba y el salvavidas me tira para arriba y no puedo salir. La realidad que es súper natural, salvo que tengas un cubrecockpit de neopren, que ya es para travesías, con un cubrecockpit sencillo, de los que se pueden conseguir los más económicos, por acá para el río, uno se da vuelta y cuando quiere acordar de vuelta está flotando fuera del kayak. Nosotros siempre lo que obviamente le decimos, tratá en lo posible y si podés, o sea, lo primero es, estate relajado y sentite bien. Ahora, en lo posible, no largues el remo para no tener que irlo a buscar lejos, y si estás cerca, agarrate el kayak que vas a flotar mucho más fácil, incluso que con el chaleco, o sea, es mucho más cómodo, ¿sí? Tampoco Claro. hacemos dar vuelta a propósito a la gente porque, no sé, la idea es relajarse, ¿sí? Después de las primeras salidas, ahí sí, bueno, pero eso ya va para practicar maniobras. ¿Mm? Claro, en un curso por ahí un poco más avanzado, ¿no? En los primeros momentos, ¿no? Ah, Hoy hablabas de que existen varios tipos de kayaks y varias formas, decía acá, más angostos y más otros. Son todos, la pregunta viene si son todos de industria nacional y que acá el Tano nos pregunta cuáles recomendás así de buena relación precio-calidad en este tipo de kayak de travesía. bueno, ahí nos vamos, para que siempre hago lo mismo, se me va. Ahí nos vamos metiendo un poquito, ¿sí? A la segunda etapa, ¿sí? Digamos, que ahí ven, sí, que es esto del equipo y elementos de seguridad, ¿sí? En cuanto al equipo, básicamente, o sea, al kayak y la pala, que obviamente todos sabemos lo principal que necesitamos, ¿sí? Hay un montón de tipos de kayaks, hay de industria nacional el 90%, se pueden conseguir afuera, la realidad que vienen a muy pocos y a un precio desorbitado. De hecho, la marca más cara de Argentina podés llegar de buenísima calidad, podés llegar a estar máximo en 85.000 pesos y arrancando desde 20.000 pesos, nuevo, ¿sí? Y uno traído de afuera, mínimo 110. ¿Sí? A ver, y es un Es un kayak. juguete caro. Es por eso, y es un kayak. Entonces, la realidad yo recomiendo primero, ¿sí? Siempre probarlo. Porque, bueno, relación precio-calidad está bueno, listo, lo compro. Pero por ahí pasa que por ahí es chico para mi tamaño, ¿sí? O grande para mi tamaño. O lo navego y sí, va bien, pero no me siento cómodo. Entonces por ahí está bueno intentar probar un par para luego decidir cuál querés, ¿sí? Recordemos que hay, recordemos no porque no lo saben, pero hay kayaks, ¿sí? De travesía que los más chiquitos van desde los 4,50, 4,50 metros de eslora, o sea, de largo. Tenemos singles, hablando siempre individuales, hasta 5,60, 5,70 incluso. Entonces, en esa diferencia de eslora hay muchas cosas que afectan, ¿sí? Es lo mismo que la manga que es el ancho, tenemos desde 52 centímetros de manga, que son súper inestables,
están buenos para ciertas maniobras, son muy divertidos, pero obviamente te das vuelta mucho más fácil, hasta kayak de 60 centímetros, 62, incluso hay algunos de manga. También, ¿qué nos va a cambiar? El fondo del kayak, ¿sí? O sea, el casco, no es lo mismo, hay kayaks que el fondo es plano, o sea, obviamente en los extremos no, pero en el medio donde apoya, ¿sí? Son planos, chatos, donde tiene una estabilidad bastante importante, ¿sí? También tenemos fondos redondos, ¿sí? Según la manga que tenga, pueden ser más estables o menos. También tenemos cascos en B, ¿sí? Por ejemplo, mi kayak, uno de mis kayaks, el casco es en B. ¿Y qué es lo que te genera? En los primeros ángulos de movimiento es un poquito más inestable, pero incluso cuando te pones de costado apoya muy cómodo y no es tan fácil darse vuelta. A veces un kayak redondo, si es medio angostito, te das vuelta un poco más fácil. Pero eso va mucho en gustos, ¿sí? Lo mismo que las formas del kayak. Hay kayaks que terminan la popa, o sea, la parte trasera, como más cortadas, y kayaks que son como más repingados, por así decir. Bueno, no tienen la misma facilidad de maniobra unos que otros, ¿sí? Después también empieza que el timón sí, timón no, bueno, un montón de cuestiones más avanzadas, pero... Nuestra fisonomía o nuestro peso, ¿eso influye en el tipo de kayak que se adapte a nosotros? Sí, por ejemplo, a ver, yo mido 1,80 m y peso 80 kilos. Y uno de los kayaks que tenemos, un 450, que vos lo veis y es súper amplio, y entro, pero, o sea, entro bien, no es que no tengo lugar, me doy vuelta como una bolita todo el tiempo, porque soy muy pesado para ese kayak, que es un kayak muy liviano, y con una geometría que no es para mí, ¿sí? Ahora, hay un montón de gente que va, lo prueba y no se da vuelta ni a palo, ¿sí? Y por ahí, el kayak que yo tengo, o algunos incluso un poco más grandes, ¿sí? No sé, un Marco Polo de Wade, un Super Travesía de Asia, se sube por ahí una persona más menudita, más peticita, y la verdad que llevar ese kayak ya le es un perno, es ya mucho más pesado, ya acomodarlo en el agua le va a costar bastante más. Entonces, como regla general, estaría muy bueno conseguir varios amigos con kayaks distintos o alquilar varios kayaks distintos para probarlos antes de adquirir uno. Exacto, antes de comprar, y uno está desenvolviendo plata, poder probar varios, pasar por varios lugares de alquiler, si alquilás en el mismo que te den distintos, ¿sí? Y después, por ahí, uno que pruebes y te guste, y ya está. Por ahí hay uno mejor, pero no importa, a vos te queda cómodo, ¿te gusta? Ya está, hasta el día que quieras después cambiarlo. También lo que yo siempre digo, prefiero empezar con un kayak usado, ¿sí? Que no voy a perder tanta plata entre compra y venta, o con un kayak nuevo pero económico, justamente para dar los primeros pasos, y después empezar a ponerme por ahí un poco más en exquisito, ¿sí? Porque por ahí lo compro y digo, che, no, pero no me gustó esto, o vi aquel otro, pero al principio, como por ahí, para poder tener un equipo, y bueno, la verdad que puedo empezar con un kayak usado, o económico, nuevo pero económico, que no pierda tanta plata. Si bien es como la bicicleta, uno de movida tiene que poner unos pesos, ¿sí? Entre kayak, pala, chaleco y algunas cuestiones más que ahora vamos a ver, pero la verdad que una vez que lo tenés ya está, te queda para siempre, y el kayak si lo cuidás, a ver, no se oxida, no se pudre, si lo tenés bien, te va a durar toda la vida. La única diferencia del kayak, bueno, que si no tenés auto para llevarlo arriba del techo, o en tu casa no tenés lugar, vas a tener que pagar una guardería, ¿sí? Claro. Que tiene sus pros y sus contras, ¿no? ¿Y se necesita algún permiso para navegar? ¿Hay que rendir algún examen o No, algo? ¿La distancia? no, o sea, no hay nada a nivel nacional que te prohíba. Obviamente puede pasar que en ciertos lugares, por alguna disposición, por ejemplo, de parques nacionales o demás, no te dejen meterte, ¿sí? En ciertos lugares. Pero no la hay. De hecho, por un lado está bueno porque uno hace la actividad libremente, pero bueno, también ve de todo en el río, ¿no? Que bueno, hay gente que tiene suerte también. Bueno, sigo, si no hay otra pregunta, sigo compartiendo. No, hay una relacionada ahora con los elementos de seguridad que hizo Gustavo, pero es justo lo que vas a hablar ahora. Dale, bien.
Estábamos hablando un poquito del kayak, ven que tiene, si siguen mi mouse, ahí como unas tapas, unos tambuchos, ¿sí? Son lugares justamente para poder acopiar, para poder guardar el equipo que llevamos ya de travesía, ¿no? Ya sea de acampada, una muda de ropa, comida y demás. Generalmente son bastante estancos, pero a ver, no es 100% estanco. Si me doy vuelta o estoy en una zona con muchas olas, se puede ir mojando un poco el interior. Por ende, todo el equipo que llevemos adentro hay que meterlo dentro de estas bolsas estancas que hoy ya son famosas, se usan para un montón de cosas, para que mantengan, ¿sí? Nuestro equipo seco. ¿tá? Y después tenemos también la pala, que también es como en todo deporte, todo un mundo. Uno arranca con una pala sencilla, una pala multipropósito, podríamos decir, que nos va a servir para los primeros pasos, pero después tenemos infinita variedad de palas, ¿sí? A la hora de elegir. En Argentina también mucho nacional, hay algo importado, pero lo importado lo quintu o sextuplica el precio de lo nacional, y la verdad que para travesía lo nacional hay muy bueno. Y tenemos tanto de, o sea, las palas, las cucharas, o sea, la cuchara es lo que va sobre el agua, ¿sí? Siempre son de fibra, pero tenemos muy buenas y muy lindas al tacto y muy suaves al tacto, y sobre todo lo que tiene bueno es que no te transmite la temperatura, tanto frío o cálida, de madera, ¿sí? Que están muy buenas, y también hay de todos los tipos, habidos y por haber, ¿sí? Nosotros, hay palas, según la técnica que te guste, hay palas que se rema con un ángulo más alto, otro con un ángulo más bajo, hay algunas que son para poder remar gran cantidad de horas, teniendo un menor desgaste, donde aprovecha más el agua, hay palas más anchas que arrastra más agua, vas más rápido, pero por ahí, según la técnica, te cansa un poco más. A ver, no quiero meterme en embrollarnos tanto porque, bueno, hay, como en todo deporte, variedad para todo, ¿sí? A ver, ahí sí pasa. Metiéndonos en el equipo que tiene que ver ya con la seguridad, netamente, vamos a tener algunas cosas que son 100% indispensables y otras que son, digamos, opcionales, o cuando ya tenemos que hacer grandes travesías, largas travesías. Obviamente tenemos acá que dice DAF, que es el que siempre llamamos chaleco salvavidas. En realidad se llama DAF, es dispositivo de ayuda a la flotación, ¿sí? Es porque nos va a ayudar a flotar mucho mejor, pero no quiere decir, no es, o sea, un chaleco salvavidas real es el naranja, ¿sí? De la prefectura, redondito, súper incómodo, que si yo me caigo al agua y quedo inconsciente, me va a mantener a flote igual. La realidad que el DAF, si yo me caigo al agua y quedo inconsciente, no me va a mantener derechito, es muy posible que trague agua y necesite de una ayuda de un tercero. Pero bueno, son todos los chalecos, por así decir, salvavidas, que se usan a nivel deportivo, son DAF. Después tenemos el cubrecockpit, que en kayak de travesía se usa, en kayak de competición generalmente al principio no, o en verano no se usa. ¿Qué es lo que hace el cubrecockpit? Nos mantiene bastante aislados del agua adentro de nuestro cockpit, adentro de nuestro receptáculo donde vamos metidos nosotros. Lo más importante no es, a ver, no es por las salpicaduras, porque uno se termina humedeciendo, mojando igual. El tema es que muchas veces cuando uno escora un poco, o sea, se pone de costado o viene una ola grande, si yo no tengo un cubrecockpit, la ola me va a pasar por arriba, me va a meter agua dentro del kayak, y cuando todos esos kilos de agua están en el kayak y se me vayan para la derecha o para la izquierda, me van a tumbar. Voy a terminar dándome vuelta por la cantidad de agua que tengo dentro del kayak y no por la ola en sí. Entonces, este cubrecockpit va a hacer que no se nos meta tan fácil agua adentro. A ver, ¿se puede remar sin cubrecockpit? Sí, se puede remar sin cubrecockpit. También puedo remar sin chaleco, pero no corresponden. Digamos, es básico de nuestra seguridad. De hecho, el chaleco, la prefectura nos puede parar y decir algo. El cubrecockpit no. Pero la realidad que, si bien en verano da un poquito de calor, es muy importante, sobre todo cuando vas por aguas agitadas. Hiper obligatorio, que siempre va agarrado al DAF, al chaleco, el silbato, ¿sí?
tanto para una situación de uno caerse al agua y tener que pedir ayuda, como a veces para alguna embarcación que viene y no nos vio, para pedir que baje la velocidad, para pedir ayuda, para comunicarse y demás. El silbato es de mucho tiempo. En el agua, a los gritos mucho no nos escuchamos, entonces, porque a veces hay ruido de lanchas y demás, así que el silbato es indispensable. Acá yo puse la bomba de achique, ¿sí? Es muy posible que a veces hay gente que no tiene la bomba de achique, pero se habla de tener un achicador. A ver, aunque sea lo mínimo, si todavía no la compré, un tacho para sacar agua, ¿sí? Porque justamente cuando se nos mete agua por alguna ola o demás, tenemos que tener la posibilidad de sacarla rápido, o si nos damos vuelta y hacemos algún reingreso desde el agua, poder terminar de vaciar el kayak. Por seguridad, no por comodidad, es por seguridad, ¿sí? El no tener gran cantidad de agua dentro del kayak dando vueltas. También tenemos el cabo, acá puse de proa y remolque. Un cabo de proa, o sea, un cabito, aunque sea de 6 milímetros, agarrado a la proa del kayak, ¿sí? Y que tenga el largo del kayak, tenemos que tener sí o sí. Tanto para poder meter el kayak en el agua y poder maniobrarlo, como para poder tirarle el cabo a otro y que nos asista, ¿sí? Poder incluso entre compañeros poder zafar remolcándonos si alguno tenía una lesión o demás, pero el cabo de proa siempre tiene que estar, y puse ahí y remolque porque bueno, ya en travesías más largas existe un cabo, ¿sí? Que es de remolque, que hay que saberlo utilizar, pero bueno, sirve justamente para asistir a un tercero con una lesión o cansado o demás. Estas últimas dos opciones tienen que ver ya, el paddle float cada vez se está viendo más en el río, es algo bastante específico para una técnica que la tenés que conocer, porque si no lo tenés y es al cohete, pero básicamente lo que hace es se infla, se pone en la cuchara de la pala, y hace que uno pueda hacer fuerza y no se hunda. Es algo bastante específico que obviamente al principio ni al principio ni por la mitad, digamos, muchos no tienen. Y una pala desmontable son estas palas partidas. Está bueno cuando uno va a hacer travesías, ¿sí? Pero tampoco que todo el mundo tenga una. Por ahí en un grupo, que haya una, ya está bien. Puede pasar que la pierda, que la parta o algo a mi pala, y si no tengo una desmontable estoy al loro, ¿no? Así que necesitaría ahí un backup, un repuesto para poder zafar de una situación, ¿sí? Acá Jorge pregunta, línea de vida, el cabo de proa popa para los laterales del kayak. Sí, o sea, exacto. O sea, damos por asumido que lo tiene, ¿por qué? Porque yo cuando compro un kayak eso lo tiene que tener, ¿sí? Ustedes, que voy a compartir, así el que no conoce lo que estamos hablando lo vemos. A ver, ahí. Ustedes ven que tiene todos estos cabitos cruzados, esos cabitos son elásticos, son portaobjetos, pero ven que todo alrededor tiene uno, ¿sí? Todo por el costado, adelante también. Ese no es elástico, ¿sí? Lo ven acá también al costado, es un cabo que sirve justamente para que cuando me doy vuelta, por ejemplo, poderme agarrar de ahí, poder agarrar al kayak de un compañero de ahí. Hay ciertas maniobras donde puedo necesitar agarrarlo, ¿sí? A ver, la realidad que un kayak que yo voy y lo compro, tiene. Hay que tener cuidado a veces con los kayaks de alquiler, que donde alquilo, o a veces, bueno, hay lo que hay, que no cumplen todas las normas, por así decir. Y ahí tengo que tener cuidado porque yo me doy vuelta, o mi compañero se da vuelta, el agua está agitada, y agarrar un kayak resbala, es fibra, todo con formas cóncavas, mojado, vos lo querés manotear y se te va. Entonces justamente para eso el cabo de vida, para poder agarrarlo, ¿sí? claro, mientras estamos todos disfrutando, sentados arriba del kayak y todo eso va todo perfecto, pero cuando nos damos vuelta, por ahí necesitamos algunas cuestiones de seguridad que las tengan que tener.
Exacto. Nosotros siempre pensamos las actividades, lo mismo que el trekking, la montaña, como una dulce panacea que nunca va a pasar nada. Y ojalá sea así, y eso es lo más lindo para poder disfrutarla. Uno siempre tiene que igual estar preparado y tener en mente cuáles son los posibles percances que puedo llegar a tener y cómo solucionarlos, ¿sí? Tengo que tener, aunque sea, las herramientas básicas. Mucha gente se confía mucho en el Delta, gente, no pasa nada. La realidad que yo personalmente le tengo mucho más miedo al Delta que a lugares donde realmente no hay nadie, ¿sí? Porque a veces hay tanto tráfico, tantas embarcaciones, pavo lo hay en todos lados, a veces uno puede ser el pavo que hace una macana sin darse cuenta, o un tercero que viene y no lo vio. Lo mismo que, bueno, después lo vamos a hablar con el tema del tráfico, la navegación y demás. Hay embarcaciones que sí te ven y listo, pero hay embarcaciones de gran porte que no tienen tanta facilidad de maniobra o que no tienen tanta capacidad de verte, ¿sí? Por el tamaño de su embarcación. Entonces uno tiene que tener cuidado con esas cosas, ¿sí? Aparte de hacer bien las cosas, tiene que pensar que el otro por ahí las hace mal. Es esto como en el auto dicen, que uno tiene que tener una conducción defensiva, ¿sí? Pensar que el otro puede llegar a hacer mal algo. Entonces, yo ahí ya estoy a la defensiva. Si bien en el kayak uno va a ir relajado, tranquilo, mirando, tengo que pensar que el otro puede, por equivocación, hacer algo mal. Entonces, yo tengo que pensar en esas cuestiones. No quiere decir ir psicótico todo el tiempo pensando que todo el mundo va a hacer algo mal. Pero bueno, es cuestión de irlo aprendiendo, ir entrando en ritmo con esas cosas, ¿no? ¿Hay alguna otra? No. Sí, acá anterior, Tano nos había preguntado si estos kayaks de fibra necesitan algún cuidado especial para el mantenimiento, o sea, el guardado de eso, que ya habías dicho más o menos, pero... No, la realidad, lo que está bueno es no dejarlos todo el tiempo al sol. Nada, se quemará la pintura, la verdad que tampoco le va a hacer gran cosa. Hay kayaks que están años y años tirados ahí en un costado y no tienen grandes problemas. La cuestión es no dejarlos por ahí con, si los va a dejar incluso mucho tiempo, dejar con tierra, a veces lo dejan tirado en el piso y le crece tierra, plantas y demás, y por ahí eso no está bueno, siempre algún pedacito que tenga o partido o alguna burbuja de aire, depende también de la marca del kayak, de lo bueno que sea el kayak, su durabilidad, pero la realidad que hay kayak de hace 1000 años, tiene una rotura, se emparcha y sigue perfecto, o sea, no hay grandes inconvenientes. Son muy versátiles. Exactamente. Lo más complicado a veces es la policía cuando los transportás, depende las ganas que tenga o no de hincharte, porque cuando uno los transporta, en realidad nada debería sobresalir del largo del vehículo, y un kayak, a menos que tengas, no sé, un colectivo, obviamente siempre va a sobresalir. Y muchas veces, por más que lo tengas bien fijado, ¿sí? Que lo tengas con todo su suncho, la bandera de peligro, un cabo en proa y otro en popa agarrando el auto y todo, a veces igual pueden llegar a hinchar un poquito los quinotos. Después, con lo que es indumentaria y equipo de acampe, podríamos estar hablando largo rato, por ahí no nos vamos a meter tanto. El equipo de acampe es el equipo típico de acampe para cualquier situación. Obviamente vamos al igual que en la montaña y en actividades donde yo llevo mi propio equipo, no voy a ir con la carpa de 8 personas que pesa 12 kilos, ¿sí? Siempre tratamos de llevar carpas bastante pequeñas, bolsas de dormir bastante comprimidas, el equipo básico, siempre mudas de ropa seca para ponerse luego, porque por más seco que uno esté, siempre algo se humedece. Y en cuanto a la indumentaria, tiene toda su indumentaria específica. Uno cuando arranca puede tranquilamente, y más si es en verano, ir con cualquier short, calza, remera manga corta o larga, ¿cómo es? De fibras sintéticas, para que sea de secado rápido. Pero bueno, hay un montón de indumentaria, ¿sí? Que, por ejemplo, más que nada para el frío, de dry skin, de neopren,
conjuntos semisecos, secos para que no me entre agua, capuchas, guantes, manoplas. Hay un montón de indumentaria para el kayak, pero también va a depender qué es lo que voy a hacer y dónde. ¿Lo tengo solo para remar en el verano, acá por el delta? Bueno, la verdad que con cualquier ropa deportiva uno va a ir, ¿sí? Lo que sí es recomendable no ir descalzo arriba del kayak. Siempre tratar de llevar o medias, neopren, o botitas, algún tipo de calzado, tanto para el ascenso y descenso como si me doy vuelta, por ahí termine pisando barro o acercándome a la costa y puedo terminar clavándome un palo, lastimándome y demás. Así que siempre con algún calzado. Yo recomiendo no zapatilla a zapatilla, porque el tema es que si me doy vuelta y estoy medio justito con mi nado, las zapatillas cuando se mojan quedan muy pesadas. Entonces preferible siempre una alpargata, algo finito. O jota tipo hawaiana tampoco, porque te das vuelta y se sale y queda flotando, ¿sí? Entonces, en eso es bastante parecido a la bicicleta. Si bien hay un montón de indumentaria específica para andar en bicicleta, más o menos podemos andar también, si hacemos algo recreativo, algo normal que tenemos en casa. En esto más o menos va por la misma línea, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que nunca hay que olvidar es la gorra, ¿sí? Porque nosotros pasamos gran cantidad de horas remando al medio del río, y por más que el río sea angosto y tenga árboles, no nos da la sombra. Estamos siempre al rayo del sol, ¿sí? Y tanto gorra como protector solar son indispensables porque, como le digo, estamos muchas horas, el sol nos refleja mucho en el agua, mucho. Después tema lentes es opcional, y si son lentes, tratar de que sean lentes dentro de todo deportivos, justamente para el calce y no mirar para abajo y terminar perdiéndolos. ¿Sí? Tener en cuenta que todo lo que tengo en el kayak, entre los cabos de portaequipo, la gorra, todo lo que tenga, si me doy vuelta, es muy posible que lo pierda si no flota, ¿sí? Entonces, bueno, tener en cuenta de llevar las cositas atadas o adentro de los tambuchos. Mucha gente va con el celular y le pone una bolsita así nomás y se la pone en el chaleco. Y si tenés una bolsita así nomás, metela en el tambucho y saca foto otro día. Y si la querés llevar en el chaleco, comprate una buena bolsa estanca para el celular. Porque si no, cuando te des vuelta, chau celular. Y más que nada al principio que uno va atento a la técnica, ¿sí? y a poder no darse vuelta. Yo creo que nadie quiere ir haciendo la selfie y de repente se encuentra que está en el medio del río y viene una pasajera, ¿sí? Entonces, en nuestro inicio en la actividad, Marcelo pregunta si realmente no recomendás los kayaks abiertos, que supongo que decir los sit on top. Son dos actividades distintas. Si nunca remaste y querés remar, está bueno. Nosotros llevamos un montón de gente que nunca remó, nunca se subió a esos kayaks y va de 10. O sea, de hecho, yo ese tipo de kayak lo conocí mucho más de grande, porque tampoco hace tantos años que están en el mercado. Son dos cuestiones distintas. Lo único que te va a ayudar ese kayak para el de travesía, nada, es como la remada hacia adelante y el frenaje. Y hasta por ahí nomás, porque son tan benévolos, ¿sí? Que tampoco necesita una gran destreza. Entonces, no, la verdad que no es que estoy en contra, ¿sí? A ver, si yo voy con mi familia a chapotear un rato, o a meterme al mar, ¿sí? En un lugar que es medianamente tranquilo, pero bueno, se mueve, están buenísimos, ¿sí? Lo quiero para ir a una laguna, lo meto arriba del auto, nadie me dice nada, llego a la laguna, lo tiro, lo quiero para ir a pescar, están buenísimos, pero tienen otra utilidad, ¿sí? Yo, o sea, soy muy de kayak de travesía. Cuando te acostumbras a poder remar, ¿sí? Y no por varias horas, sino por ir avanzando y disfrutar en la paz que vas remando del paisaje, te das cuenta que con el otro vas renegando como loco y renegás más de lo que disfrutás. Pero son cuestiones de gusto, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, seguimos avanzando. Sí, sigue avanzando y después hacemos otras más que me estoy guardando. Dale, dale.
Nosotros, porque bueno, después la última parte quería pasarle una fotito y que vayan viendo y charlar un poco del Delta. El último eje, ¿sí?, de la charla era este de navegación y precauciones a tener en cuenta, ¿no? Como en toda actividad, tengo que ser consciente de mis propias capacidades, ¿sí? Tanto físicas como técnicas. Yo puedo tener un excelente estado físico, pero no tener la capacidad técnica para realizar grandes remadas, largas remadas, ¿sí? O si quiero hacer una larga remada y creo que entre técnico y físico, bueno, más o menos voy, tengo que tener en cuenta también, bueno, en qué lugar puedo llegar a parar a descansar, dónde me puedo pegar la vuelta antes, si yo quiero hacer una travesía que sí o sí inicia por un río y termina en otro, bueno, pero realmente lo voy a poder realizar, puedo hacer una parada antes y volver al lugar de inicio si me canso. Entonces el nivel físico es importantísimo tenerlo en cuenta, como en cualquier actividad. También depende del estilo que le quiera poner uno. Uno puede hacer 10 kilómetros en todo el día, o 10 kilómetros en una hora y chirolita. O sea, eso va a depender de cada uno. El nivel técnico hay que ser muy consciente y es muy importante. Yo siempre hablé de tratar de ir acompañados, ¿sí? Para ir solo a hacer travesías a nivel solitario, ya tenemos que tener varias horas de remo metida encima y saber defendernos muy bien, porque por más que seamos quienes seamos, cualquiera puede tener un bajón anímico, bajarle la presión, comerse un palo o que tener un problema con un navegante. Entonces, bueno, hay que tenerlo bien en cuenta, siempre salir de a dos. Y ser realmente consciente del dominio del kayak y las maniobras básicas para gobernar ese kayak, para dominar ese kayak, no, como decíamos antes, solo en una situación tranquila, en un río tranquilo, sino realmente se me cruzaron 3 lanchas colectivas, no, yo esa situación no la tenía planteada, yo la tengo reclara, pero si no hay nadie, si está calmo, remando los martes que las guarderías están cerradas, sin viento y sin corriente. No, bueno, entonces tenerlo bien en cuenta, ¿sí? Siempre chequear la meteorología, ¿sí? Siempre chequear el pronóstico de ese día. Y acá en el agua, y más que nada en lugares como el Delta, hay que tener muy en cuenta no solo si va a llover o no llover. Yo creo que en el kayak, particularmente pensando, lo que menos te va a jorobar es la lluvia. El tema que es muy importante es el viento, ¿sí? De dónde viene el viento. Estamos acá en el Delta, cerca del Río de la Plata, si vemos que viene un noreste, ¿sí? Perdón, un sudeste, vamos a empezar a pensar que podemos tener sudestada, si viene subiendo, ayer hubo sudeste, hoy va a haber de vuelta sudeste, mañana también, bueno, puede ser que ese viento venga en incremento y me pueda llegar a complicar, ¿sí? La realidad que cuando se entra una sudestada es muy fuerte y no es lindo pasarla en el kayak, ¿sí? Y más si estoy en lugares un poquito abiertos. De hecho, somos como las hormigas, se pone mal el clima y todo el mundo desesperado entra a rajar, las lanchas ni hablar, y olvídate de querer que paren, que no tengan olas, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta en eso. El estado del río, no solo el estado del río en el momento, sino en base a esto, a la meteorología, a cómo puede llegar a darse el viento y demás, qué puede llegar a pasar, no solo como está ahora, sino qué puede llegar a pasar. Por ahí tengo un día hermoso, ¿sí? Pero hubo 3 días de marea alta y sé que hoy empieza a bajar, entonces por ahí empiece a bajar con toda, tenga mucha corriente en contra, ya sea a la ida o a la vuelta, cosa que hay que tener en cuenta, porque a la ida digo, voy rapidísimo, me quedo descansando de más, y a la vuelta tardo el triple, tengo corriente en contra. El tema del oleaje, el oleaje tanto si estoy en un río más ancho y se levanta viento, como el oleaje de las embarcaciones. No todos los ríos son iguales, ¿sí? Más que nada acá en la zona del delta, que se ven, sobre todo los fines de semana, muy afectados por el oleaje que dejan las embarcaciones, ¿sí? Y no es que la olita pasa y listo. La ola pasa, pega contra la costa, vuelve y queda revuelto bastante rato. Habíamos comentado el tema de las mareas, los vientos,
Y también todo esto de el oleaje, la marea, el viento, la corriente, nos va a influir mucho en poder mantener derecho, ¿sí? Gobernar de forma correcta y mantener el rumbo de nuestro kayak. ¿Sí? Cuando tengo viento de frente o medio cruzado, se me empieza a complicar, ¿sí? En ciertas maniobras. Lo mismo con un viento de popa, que por ahí de atrás, digamos, ¿no? Que me empuja de atrás, que puedo venir rápido, pero ante ciertas maniobras o si quiero virar en ciertos lugares me puede empujar más de la cuenta. Acá hay que tener en cuenta lo que todos deben conocer, que se llama deriva, ¿sí? La deriva, a ver, no estoy en un auto que yo quiero doblar y dobro sobre el lugar. La deriva es este efecto que hace la corriente sobre nosotros que nos va a ir tirando, ¿sí? Hacia donde va la corriente, muchas veces el viento, a veces el viento nos termina empujando más que la corriente. Si yo cruzo un río derecho, ¿sí? Lo mismo que nadando, muchas veces no llego al otro lado donde quiero llegar. ¿Por qué? Porque la corriente nos fue desplazando bastante, y el delta, acá la primera sección, la segunda sobre todo, son zonas donde están muy afectadas, ¿sí? Por las mareas, por las corrientes. Se nota mucho, y el cambio de cuando empieza a subir y a bajar, ¿sí? Cuando entra un sudeste, o cuando hay mucho viento norte y entra a bajar agua a lo loco, se nota mucho, ¿sí? Y bueno, nada, eso nos hace perder un poco el gobierno de la embarcación. Y en cuanto al tránsito y prioridad de circulación, ¿sí? No es como en la calle, o sea, es como en la calle la circulación, ¿sí? Que voy por la derecha. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, en cuanto a y más que nada viendo a las embarcaciones, los derechos de paso, las velocidades, no son exactamente igual que en la tierra. No es que, bueno, en una avenida son 60 kilómetros por hora máximo. No, en el río hay velocidades que son una velocidad de gobierno de la embarcación, o sea, que no está estipulada en kilómetros por hora o millas por hora, ¿sí? Entonces, es bastante a ojo, depende bastante de la prefectura, si está o no está, para que las embarcaciones hagan o no caso a esto. No todos los ríos son, o sea, por todos navegamos, pero hay ríos, ¿sí? Que tienen derecho, mucho más derecho, ¿sí? La gente que va en remo, en kayak, ¿sí? Que debería aminorar la marcha, la lancha, y que en realidad debería aminorarla siempre, pero hay ríos, ¿sí? Canales más importantes donde el que tiene el derecho de paso, no en velocidad hablo, sino el derecho de paso, son los buques de gran porte, ¿sí? Por ejemplo, voy por el río Luján y viene una chata carguera, un arenero. No es que yo, es como el peatón, bueno, que me respete, que frene y cruce. Esa embarcación no tiene el mismo gobierno que un camión, no frena fácil, no dobla fácil, por ahí viene agua abajo, pesado. Entonces, ese tipo de embarcaciones tiene derecho de paso, ¿sí? No me tengo que cruzar adelante. También tengo que tener en cuenta que si yo voy a cruzar delante de un carguero, por ejemplo, ¿sí? de una chata arenera, por más que está en el puente, o sea, en la parte más alta, el que gobierna el barco, ¿sí? No tiene, por su altura y la proa de su embarcación, hay muchos metros adelante que no ve. No es que sea malo, esa persona no ve si vos te cruzás. Y hay que tener cuidado con las velocidades. Uno los ve lejos y uno dice, cruzo en un toque. Y cuando querés acordar, lo tenés al lado y uno es muy lento. ¿Sí? Uno está arriba de una nuez al lado de ellos. Entonces uno es muy lento y eso hay que tenerlo mucho en cuenta. ¿Sí? Es preferible esperar que pase y uno después se cruza. Y tener cuidado con los fines de semana que salen a pasear los domingueros, que, a ver, no es para armar rivalidades, pero está quien maneja una lancha y lo hace de toda la vida y es consciente y sabe hacerlo, y quien es un desastre, ¿sí? Como en todos los órdenes de la vida. También pasa con los kayak y los botes de remo. ¿Cuál es el problema? Que si va en una lancha a fondo y no me respeta y me pasa cerca, la verdad me puede hacer mucho daño, ¿sí? Entonces, tener especial atención a esos, ¿sí? En el Delta abundan, lamentablemente. Acá Jorge dice que según el reglamento náutico, el de menor maniobrabilidad tiene derecho de paso. Exacto. Por ejemplo, un velero
¿sí? Contra una lancha. Un velero que está en Río de la Plata y viene navegando a vela, tiene derecho de paso sobre una lancha que puede cambiar su rumbo y el velero está en inferioridad de condiciones, tiene menor capacidad de maniobra. Un buque tiene menor capacidad de maniobra, por ejemplo, que un velero. Entonces el velero debería tomar cartas en el asunto para no acercarse. También incluso entre los buques, según el porte o el tipo de buque que sea, van a tener derechos de paso entre ellos. O sea, por eso digo, no es la calle que voy por la derecha, si voy por la derecha está bien, tengo un semáforo y listo. Hay mucho de a conciencia, ¿sí? Por ahí yo para rebasar a alguien, si voy en una embarcación a motor, tengo que tirarme por la izquierda, ¿sí? Pero tengo que tener mis cuidados. Pero no es que, viene por el medio del río, está mal. No, tiene mucho calado esa embarcación, como puede ser un velero, o un yate grande, o un buque, necesita ir por el medio del río porque es la parte donde más calado tiene, más profundidad tiene. Entonces va a necesitar circular por ese lugar. Yo no tengo que decir, este es un desubicado que va por el medio del río. No, no, está bien. Yo como bote, como kayak, como pequeña embarcación, no tengo que ir por el medio del río y tengo que hacerme a un lado y dejarlo pasar. ¿Sí? Antes Jorge había preguntado, que yo no sé a qué se refiere con la ordenanza de Prefectura Naval 317 y lo relativo a que acompañe un guardavidas o no. ¿Cómo? ¿Que te acompañe qué? No, se me cortó. ¿Un guardavidas o no? ¿Que acompañe en dónde? ¿A cada kayak? O sea, ahí sí, Jorge, si lo querés aclarar esto, porque la verdad que yo no lo desconozco. Si querés te puedes abrir el micrófono. No sé si está Jorge. No, bueno. Bueno, por ahí no está. Está bien, está bien. Y decía, ¿qué aspectos de la náutica a vela se adaptan al canotaje? A ver, ¿qué aspecto de la náutica a vela? A ver, el que está en el agua, el que ha hecho distintos deportes de agua, es como que a todo le podés sacar algo, ¿sí? El tema de conocer las corrientes, los vientos. A ver, alguien que anda en lancha, ¿sí? No necesita tener un conocimiento, debería, pero la realidad es que sin tener un conocimiento específico, ¿sí? De lo que es la correntada, el viento, la marea, ¿sí? Cómo influye sobre la embarcación, la puede zafar mucho más porque tiene un motor que lo propulsa, ¿sí? La vela, tanto como el kayak, tienen que estar mucho más atentos justamente a esto del viento, la corriente, la marea, ¿sí? En el caso del velero tengo la escora, que quiere decir la inclinación lateral, que depende del velero, va a tener mayor grado de escora que otros, ¿sí? Depende de su quilla y demás. Y en el kayak, si bien siempre mantenemos tratamos de no escorarnos, bueno, también depende el kayak que tenga, se va a bancar más posibilidad de escorarlo que otros. Hay algunos que con una pequeña escora ya se vuelven muy inestables, hay otros que realmente, escorándolo mucho, son súper estables, y además tenemos maniobras y técnicas para poder contrarrestar eso. No es que nosotros somos entes ahí muertos que nos inclinamos y nos caemos, ¿sí? Nosotros tenemos capacidad de poder contrarrestar eso. Mientras seguimos hablando y siguen las preguntas, si no les molesta, vamos viendo algunas... Vale. Ahí lo que aclara Jorge es que si hay una necesidad o no de que seamos acompañados por un guardavidas. Supongo que por ahí a eso se refería con la ordenanza de Prefectura Naval. La realidad es que a nivel, la ordenanza no lo sé, no te voy a mentir. La realidad es que no conozco ningún club ni actividad en el río que obligue a esto, y de hecho los clubes en todos lados entrenan y todos y salen a navegar sin guardavidas. Lo que sí deberías saber nadar, tener conocimientos de flotación y demás. Claro, pero eso como una responsabilidad nuestra sobre nuestro propio físico, digamos. Nos estamos exponiendo a una actividad que... Sí, imagínate que con la cantidad de grupos que hay de un guardavidas en cada uno. Sería casi, por más que exista la normativa, sería imposible llevarlo a cabo, ¿no?
Bueno, acá estamos viendo distintas imágenes de distintas travesías, ¿sí? Bueno, ese es en el mar, en Brasil, de distintos lugares, justamente para ir motivando, ¿no? Esta cuarentena. Sí, acá Bachi nos aporta, que dice que no hace falta guardavidas, sino que sería bueno que uno del grupo sepa hacer el rescate, y si es solo saber autorrescatarse. Sí, lógicamente por eso yo también decía que tenemos que salir en grupos, ¿sí? En el mejor de los casos, y siempre salir con gente que es más idónea, ¿no? Gracias, Bachi, ahí por el aporte. También tenemos que tener en cuenta el delta, ¿sí? Esto por ahí hablando ya con travesías un poquito saliendo de lo que es la primera sección. Uno ve el río y parecen todos los ríos iguales, es marrón, ancho o angosto y nada más. La verdad que el río no es como el mar, si bien el mar tiene las olas y nos da más miedo, por ahí veo un par de guardavidas, el mar, el que lo aprende a conocer, es un poco más estable, ¿sí? Es menos engañoso. El mar se dice que está como lo ves. El río es para desconfiarle un poco más, sobre todo cuando estamos en grandes ríos, en ciertas intersecciones de ríos, se generan a veces por la diferencia, por el fondo que tiene, por las corrientes, por cómo son las intersecciones de los ríos y demás, se generan remolinos, se generan corrientes y contracorrientes bastante complicadas, ¿sí? O sea, uno lo ve sencillo y tranquilo, acá en la primera sección no pasa nada por ahí, pero cuando ya empezamos a estar por zonas más abiertas, queremos ir al Paraná o cruzar el Paraná y meternos por otros ríos, ya empieza cada uno a tener sus distintas vericuetos, digamos. Y ahí es donde tenemos que tener más cantidad de experiencia, de tiempo sobre el agua, para poder leer lo que inferimos que está pasando. No sabemos por ahí muy bien cómo es el fondo, ¿sí? No vamos a saber a cada metro ni llevamos una ecosonda, pero tenemos que poder afinar el ojo y darnos cuenta que por ahí en una zona hay un banco de arena, o que en una zona hay una olla, un pozón, y puede haber un remolino. Eso a veces se ve al ras del agua en pequeñas crestitas que se le hace a la ola. Es con el tiempo empezar a afinar el ojo y ante la duda obviamente tirarse a la costa o evitar la situación. Pero no es que porque remé en el Luján con lanchas pasajeras ya estoy para bajarme el Paraná remando. No, o sea, hay muchas zonas que también depende del día. Por ejemplo, el Paraná a la altura de Campana, hay mucha gente que ha pasado y no vio, por cómo venía la corriente, no había grandes remolinos. A mí me ha pasado de cruzar en días que es terrible los remolinos que había. Entonces, es empezar a echarle el ojo, esto que decía de cómo está la marea, la corriente, el viento, poder empezar a mirar varios metros adelante a ver qué está pasando. Muchas veces pasan buques de gran porte por el Paraná, por ejemplo, muy pesados, a veces vienen con carga muy pesados, y bueno, ahí corto. Vienen muy pesados y te hacen, te chupan agua, hacen como un chupón previo a que pasen, y la realidad que si vos estás, por ejemplo, en un muelle, ves, es increíble cómo baja el agua, cómo desaparece casi el agua, y después te viene la ola, pero no es la ola tubo que conocemos, ¿sí? de la playa, sino que es una marejada alargada, pero que afecta bastante. Lo mismo que no acercarse a buques de gran porte, porque tienen muchos metros a su alrededor que generan una succión, y que realmente, por más que no estemos pegados al buque, nos puede chupar, ¿sí? Tenemos, bueno, vos, Gaby, por ahí conoces un poco del tema de los buques de gran porte, y lo que chupan es impresionante. A mí incluso en embarcaciones pequeñas a motor me ha dejado sorprendido, y la verdad que es heavy a veces si está cerca. Y es que son miles de toneladas de arrastre, entonces tienen motores realmente potentes. Exactamente. Uno incluso a veces lo ve lejos,
¿sí? Pasa mucho ahí entre Zárate y Campana, que tenés varias curvas, por ahí ni lo ves en la curva, y de repente se asoma una mole que viene agua abajo y cargado a todo trapo, y pasan realmente muy rápido, ¿sí? Cuando los tenés al costado te das cuenta lo rápido que pasan, y bueno, y ahí no hace falta llegar a estar cerca de esa situación para prestarle atención, ¿sí? Hay que tratar de evitar todo eso, ¿sí?